Vamos a empezar la actividad. Vamos a continuar con el bloque de enfermedades pulmonares intersticiales. Y en esta oportunidad tenemos a Carla Burga Vázquez, ella es R1 Radiología, que nos va a presentar este tema que es muy importante, ¿no? Las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Doctor Díaz, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro, gusto Interesante. saludar. Ya. Interesante tema, ¿no? Muy bien. Entonces, adelante, Carlita, te escuchamos. Gracias, doctor Ramírez. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, doctor Díaz. Buenas tardes, compañeros. Soy Carla Burga Vázquez, médico residente de primer año de radiología, y hoy voy a exponer neumonías intersticiales idiopáticas. Bueno, los puntos a tratar es objetivos, definición, clasificación, aspectos técnicos para la evaluación radiológica, características radiológicas de la neumonía intersticial idiopática, conclusiones y bibliografía. Los objetivos: tenemos conocer la clasificación actualizada de la neumonía intersticial idiopática, identificar los patrones topográficos e interpretarlos en un contexto clínico patológico adecuado. Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es las neumonías intersticiales idiopáticas, y se definen como enfermedades pulmonares intersticiales difusas de causa desconocida, ¿no?, que se caracterizan por la infiltración celular del compartimento intersticial del pulmón con grados variables de inflamación y fibrosis. Eso es lo que vamos a ver, la inflamación y fibrosis en los distintos tipos de neumonías, ¿no? Entonces, esto es un esquema, ¿no?, de una tomografía en corte axial, donde vamos a ver cuándo estamos frente a un cuadro de inflamación y cuándo estamos frente a un cuadro de fibrosis. El signo que nos va a orientar que estamos frente a un cuadro inflamatorio es el patrón del vidrio deslustrado, ¿no?, que son signos de alteraciones inflamatorias. Y en la otra imagen, en la B, cuando vamos a apreciar en una tomografía la presencia de bronquiectasias, ¿no?, ya sea por tracción y patrón reticular, ¿no?, como estamos acá, esto nos va a orientar que estamos frente a un cuadro de un proceso pulmonar de fase de cicatrización, ¿no?, y el cual va a ser irreversible, un proceso de fibrosis. Entonces, esos dos puntos hay que evaluar en lo que es la neumonía intersticial idiopática, tanto la presencia de inflamación y de fibrosis. En cuanto a la clasificación, el día de hoy nos hemos basado en la clasificación de la última, fue la del 2013, ¿no?, por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Tórax, ¿no? Entonces, cuyo objetivo en esta clasificación ha sido mejorar la importancia de la tomografía, ¿no?, y dándole un enfoque multidisciplinario, porque se ha visto que tanto el hallazgo clínico, tomográfico y patológico están bien relacionados para nosotros poder dar el diagnóstico multidisciplinario, ¿no? Entonces, lo han catalogado en 4 categorías, ¿no? La primera categoría es las fibrosantes crónicas, ¿no?, las que están relacionadas con el tabaco, las neumonías intersticiales aguda y subaguda, y las neumonías intersticiales raras, ¿no? Dentro de las fibrosantes crónicas tenemos la más frecuente, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no?, la neumonía intersticial no específica. En la relacionada con el tabaco tenemos la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria relacionada a la enfermedad pulmonar, ¿no? Dentro de la subaguda, aguda y subaguda, tenemos a la neumonía organizada criptogénica, ¿no?, y la neumonía intersticial aguda. Y dentro de las raras, lo han clasificado a la neumonía intersticial linfoidea, ¿no?, y a la fibrolastosis pleuroparenquimal idiopática. Entonces, como bien se sabe, ¿no?, para nosotros tener un buen diagnóstico tenemos que también tener un estándar de calidad de imágenes, ¿no? Tal es así que es importante tener en cuenta la calidad de las imágenes, ¿no? Y deben ser
en cortes delgados, menos de 2 milímetros, ¿no? Hacer el paciente que inspire, ¿no? Totalmente para así, evitar que haya falsos, patrón, ya sea vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, todas estas, técnicas que se va a aplicar, ¿no? Nos van a ayudar para mejorar, tener una mejor caracterización y delimitación de la extensión de la enfermedad, ¿no? Simplificar el análisis de la distribución de la enfermedad, a identificar otros hallazgos secundarios, sean la presencia de nódulos o bronquiectasias, facilitar la diferenciación entre bronquiectasias en panal y la bronquiectasis por tracción, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, y optimizar la coincidencia de la tomografía en seguimiento, ya que la tomografía es una herramienta muy importante, como lo vamos a ver, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Con neumonías intersticiales. Entonces, este es un esquema en donde vemos que es importante, como lo dije acá, las reconstrucciones, ¿no? Porque si nosotros solamente lo vemos en un corte axial, ¿no? Vemos acá opacidades reticulares, ¿no? Que nos dan la impresión de que pueden, presencia de anomalías quísticas, pero cuando vemos la reconstrucción en coronal, vemos que no son unas anomalías quísticas, sino que son unas bronquiectasias, ¿no? Con una tracción periférica. Entonces, es importante realizar todo eso, tanto en la evaluación volumétrica de la tomografía y hacer las reconstrucciones multiplanares, ¿no? Para nosotros tener un mejor diagnóstico, descripción de los patrones radiológicos, ¿no? Entonces, el enfoque sistemático de la tomografía de tórax es importante porque vamos a evaluar la calidad, ¿no? De la tomografía, ya que la tomografía es la herramienta fundamental para el diagnóstico y seguimiento de las neumonías intersticiales idiopáticas, y también nos va a ayudar a tener una buena descripción precisa, ¿no? Y característica de las lesiones, vamos a poder ver la distribución. Entonces, si nosotros nos enfocamos bien, hemos realizado estos 3 pasos, vamos a tener un diagnóstico confiable de una neumonía intersticial usual, ¿no? Es decir, de una neumonía intersticial idiopática, ¿no? Entonces, en esta imagen vamos a observar, ¿no? La presencia de lesiones quísticas, nódulos perilinfáticos. Si nosotros ya encontramos estas lesiones, entonces ya no vamos a pensar que estamos frente a un cuadro de neumonía intersticial idiopática, sino que, por ejemplo, si encontramos lesiones quísticas, estamos frente a un cuadro de histocitosis de células de Langerhans, ¿no? Si encontramos nódulos perilinfáticos, entonces estamos frente a un paciente ya sea con sarcoidosis, ya vamos con la clínica también ayudándonos, ¿no? Si presentan nódulos centrolobulares, estamos frente a un cuadro de neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Igual el patrón de árbol en brote, estamos frente a un cuadro de infección, aspiración, ¿no? Y el patrón en mosaico, que no estamos frente a una neumonitis por hipersensibilidad también, ¿no? Entonces es importante definir los patrones, ya que con eso vamos a tener nuestros diferenciales, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hablar del lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Ya que nos va a orientar para entender los diferentes patrones que vamos a describir más adelante. Entonces, como bien es sabido, el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica funcional más pequeña del pulmón, ¿no? Que mide de 1 a 2.5 centímetros, tiene una forma poliédrica, ¿no? Y que está delimitado por por el tejido, por los septos, que son un tejido conectivo, ¿no? Estos son los septos que son tejido no conectivo, por donde va a discurrir los vasos linfáticos y las venas, ¿no? Y como es sabido, en el centro vamos a encontrar lo que es la arteria y el bronquio. Entonces, esto de acá tenemos que saber y conocer los septos, cuáles son los septos intralobulillares, interlobulillares, ¿no? El subpleural, el, 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 el septo a ver, centrolobulillar, interlobulillar, el interlobulillar, el subpleural y el otro es el interbronquial. Entonces,
Ahora, tomando en cuenta acerca de las neumonías intersticiales fibrosantes crónicas, que son las primeras, se dividen en dos, que es la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica. Ahora vamos a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática. Como sabemos, la fibrosis pulmonar idiopática es la entidad más común de la neumonía intersticial idiopática, ¿no? Esta va a estar asociada con el patrón morfológico de una neumonía intersticial usual, ¿no? Entonces, a los pacientes más que todo se le va a diagnosticar con fibrosis pulmonar idiopática cuando tienen una edad mayor de 50 años, debido a que los síntomas son graduales, ¿no? O sea, inician con una disnea que es progresiva, una tos seca, ¿no? Sin flema, como que uno piensa en otras cosas menos en una fibrosis. Y hay que tener en cuenta que muchas veces a los pacientes el primer estudio que se le realiza es una radiografía de tórax, y al inicio la radiografía de tórax en los pacientes con fibrosis va a estar normal, no vamos a encontrar ninguna alteración, lo que no ocurre con la tomografía, que ya va a haber cambios más tempranamente, ¿no? Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente en hombres y en personas fumadoras, ¿no? Y tenemos que tener presente que no va a responder a la corticoterapia, ¿no? Por lo tanto, tiene un pobre pronóstico y la supervivencia es de 2.5 a 3.5 años, ¿no? Y se asocia, como ya lo dije, con el patrón histopatológico y radiológico de una neumonía intersticial usual, ¿no? Dentro de los hallazgos histológicos, lo que vamos a encontrar son áreas de fibrosis, ¿no? Y fibrosis, la fibrosis quística y áreas de panelización y áreas de inflamación, ¿no? En cuanto a los hallazgos radiológicos, en la fibrosis pulmonar, lo que sí tenemos que tener bien fijado es que los hallazgos son heterogéneos, ¿no? Y que se va a caracterizar por la presencia de opacidades reticulares subpleurales, ¿no? Y el panal de abeja macroquístico, ¿no? Combinado con bronquiectasias. Ya sean estas bronquiectasias por tracción, ¿no? Las cuales van a tener predilección basal, ¿no? Y periférico, y van a estar asociados a la disminución de los volúmenes inferiores, ¿no? En este caso, vamos a ver un engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿no? Y vamos a ver también el patrón también en vidrio deslustrado, ¿no? Y la bronquiectasia también por tracción. Entonces, esto es lo que ya les dije, la fibrosis pulmonar idiopática va a tener una distribución subpleural, ¿no? Va a tener una gradiente ápico-basal, ¿no? Y se va a caracterizar por la presencia del panal de abejas, ¿no? Vidrio deslustrado, vamos a encontrar las opacidades reticulares y las bronquiectasias de tracción. Entonces, como podemos ver, en este esquema y acá ya en el paciente, sí, pues no vemos que la afectación es en gradiente ápico-basal, ¿no? Vemos acá las bronquiectasias de tracción, el patrón reticular, ¿no? Todo eso de acá, el patrón en vidrio deslustrado, el patrón en vidrio deslustrado y el panal de abejas, ¿no? Este es un estudio, un corte coronal de una tomografía de tórax, ¿no? Donde se evidencia la disminución de los volúmenes, ¿no? De los lóbulos inferiores, ¿no? Y también vamos a ver el característico panal de abeja, ¿no? Esto va a ser bien típico el panal de abejas en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Igual acá también lo que predomina es el patrón en panal de abejas, ¿no? Este es un caso de un paciente de 64 años, ¿no? En el cual vamos a observar las opacidades reticulares, ¿no? Y con una afectación con panal de abeja, ¿no? También va a presentar el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, esto es una comparativa como después
a los 12 meses, como ya les dije, la fibrosis pulmonar no responde a la corticoterapia, vemos que las bronquiectasias, ¿no? Ya se prolongan más, ¿no? Acá nada más, y acá ya vemos una mayor prolongación. Entonces, la fibrosis pulmonar no va a responder a la corticoterapia y el estado del paciente, su deterioro sigue, ¿no? Es una enfermedad progresista. La neumonía intersticial no específica, ¿no? Se asocia a colangiopatías, entre las cuales tenemos la dermatomiositis, la esclerodermia y la poliomiositis, y también a neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? También a la toxicidad incluida por fármacos, a la infección por inmunodeficiencia, fibrosis pulmonar familiar, ¿no? La edad, más que todo, que se va a diagnosticar en pacientes más frecuente en pacientes de 40 a 50 años, igual afecta tanto igual a hombres como a mujeres, ¿no? Y el factor de riesgo importante es el tabaco, ¿no? Pero tiene un mejor pronóstico que la fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto a los hallazgos histológicos, lo que va a predominar es el infiltrado linfocitario, ¿no? Y el patrón fibrótico también, que va a ser en intersticial, ¿no? De distribución difusa, y que va a haber ya daño alveolar. Los hallazgos radiológicos en la neumonía intersticial no específica, más que todo va a predominar el patrón reticular, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Va a tener la presencia de bronquiectasias de tracción, la pérdida de volumen lobar, el patrón en vidrio desmerilado, vidrio deslustrado, como lo vemos acá, ¿no? En estos pacientes el panal de abeja va a estar ausente y sí va a haber afectación de ganglios mediastínicos, ¿no? Y más que todo va a afectar a los lóbulos inferiores, ¿no? En un 92%, y va a haber una preservación subpleural, ¿no? O peribroncovascular. Entonces, como ya lo dije, la neumonía intersticial no específica ni NET tiene una distribución subpleural, como lo vemos acá en el esquema, ¿no? Subpleural, ¿no? Va a haber el patrón en vidrio deslustrado, el patrón reticular, ¿no? Y la presencia de microquistes también, ¿no? Y también hay que resaltar acá la presencia también de los micronódulos. Estamos frente a un estudio, un corte axial de una tomografía de tórax, ¿no? Donde vamos a observar la presencia de la opacidad en vidrio esmerilado, ¿no? Que va a ser la afectación bilateral, ¿no? Y va a estar asociado a un patrón reticular, ¿no? Y también con la presencia de bronquiectasias. En este paciente con NINET no se va a observar lo que es el patrón panal de abeja, ¿no? Estamos frente a un caso de una mujer de 60 años, ¿no? Que presenta disnea leve y fatiga, ¿no? En esta imagen, en corte A, vamos a ver, en la parte inferior vamos a ver las opacidades, ¿no? En vidrio deslustrado, que con una afectación bilateral, ¿no? Vemos también las opacidades lineales, irregulares, ¿no? Y cómo el paciente, después de un tiempo de haber recibido el tratamiento, ¿no? Hay una mejoría, ¿no? Vemos que el patrón en vidrio deslustrado ya ha disminuido, es menos, ya hay una resolución, ¿no? Y también las opacidades lineales se han resuelto. Entonces, la neumonía intersticial no específica sí responde al tratamiento de la corticoterapia, que es lo contrario de la fibrosis pulmonar, que no va a responder, ¿no? Este es otro caso de un paciente varón de 53 años que también presenta disnea leve, ¿no? En este corte coronal vemos el compromiso pulmonar difuso, que vamos a observar más que todas las opacidades lineales irregulares, ¿no? Van a estar localizadas más que todo periféricamente, ¿no? Y también va a estar acompañado del patrón de vidrio deslustrado. También se van a observar pequeñas lesiones quísticas, ¿no? Y en otra imagen, otro corte, vamos
vamos a ver mejor definida lo que son las lesiones quísticas, ¿no? Se ve con mejor definición. Entonces, esto es una lámina que me pareció interesante, cómo nosotros podemos diferenciar una neumonía intersticial usual o una fibrosis pulmonar idiopática de una neumonía intersticial no específica de una niñez. Entonces, tenemos que saber que la neumonía intersticial usual, ¿no?, es heterogénea, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, afecta así de forma heterogénea. En cambio, la neumonía intersticial no específica va a ser homogénea. En la neumonía intersticial usual vamos a encontrar el patrón en panal de abeja, ¿no? En cambio, en la neumonía intersticial no específica es característico encontrar el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Va a haber la presencia de bronquiectasias y en la NINET va a haber lo que es la presencia de los micronódulos, ¿no? Eso tenemos que tener bien presente. Ahora, en el segundo grupo de neumonías intersticiales idiopáticas relacionadas al tabaco, tenemos la enfermedad intersticial asociada a la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa. Vamos a iniciar hablando de la neumonía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, ¿no? Esta es una lesión que se presenta en la mayoría de pacientes que son fumadores, los cuales fuman más o menos 30 paquetes en un año, ¿no?, en adelante, y es más frecuente en hombres en una edad de 30 a 50 años, y los síntomas son presencia de tos, disnea leve, ¿no?, estertores y acropaquia. Dentro de los hallazgos histológicos, lo que se va a encontrar son macrófagos pigmentados, ¿no?, asociados a cambios inflamatorios. Acá va a haber cambios inflamatorios ya de los bronquiolos y alveolos adyacentes, ¿no? Y en los septos alveolares peribronquiales también van a estar engrosados, ¿no?, sin fibrosis significativa. Entonces, acerca de los hallazgos radiológicos, la enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, más que todo vamos a encontrar lo que es el patrón en vidrio deslustrado, va a afectar más que todo a los lóbulos superiores, ¿no? Y se va a caracterizar por la presencia de nódulos centrolobulillares, ¿no? Entonces, la enfermedad intersticial asociada a bronquiectasis, sus diagnósticos diferenciales serían una neumonitis por hipersensibilidad, ¿no?, en la cual va a haber también la presencia de nódulos centrolobulillares más profusos y difusos, ¿no?, además de linfocitos en el lavado bronquioalveolar. También el otro diagnóstico diferencial sería la neumonía intersticial descamativa por la presencia del patrón en vidrio esmerilado, ¿no?, pero en este caso va a ser más extenso, menos irregular, y va a haber la presencia de nódulos escasos, ¿no? Y acá va a estar afectados los lóbulos inferiores, mientras que en la enfermedad intersticial van a estar afectados más que todo lóbulos superiores, ¿no? Entonces acá vemos unas imágenes de tomografía en corte axial, ¿no?, donde vamos a observar las opacidades en vidrio deslustrado, ¿no? Que va a ser acá vamos a ver el vidrio deslustrado, ¿no?, con la presencia de un engrosamientos pleurales también, ¿no?, laterales. Igual acá vamos a ver las opacidades centrolobulillares, ¿no?, en vidrio esmerilado, acá las opacidades, ¿no? Y vamos a ver también engrosamiento de las paredes bronquiales. En este corte lo que más resaltante son el engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿no? En este caso, vamos a observar también la presencia de pequeñas imágenes nodulares, ¿no?, en el campo pulmonar, que va a ser un hallazgo característico, ¿no?, de la bronquiolitis. Y también este es un caso de una mujer de 44 años, ¿no?, con antecedente de tabaquismo, que fumó más o menos 20 paquetes al año,
¿no? Y en esto de acá lo que va a resaltar es la presencia de los nódulos centrolobulillares, ¿no? Y también la presencia del enfisema centrolobulillar, ¿no? Eso también va a ser resaltante, la presencia del enfisema. Ahora vamos a hablar acerca de la neumonía intersticial descamativa, ¿no? Este tipo de neumonía afecta a varones, igual entre una edad de 40 a 50 años, ¿no? Alrededor del 90% son fumadores y los síntomas frecuentes son la disnea y la tos seca, ¿no? Los hallazgos histológicos, lo que vamos a observar son los macrófagos pigmentados, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Dentro de los espacios alveolares, ¿no? También va a haber septos alveolares engrosados y van a estar asociados a un cuadro de inflamación leve. Entonces, existe un punto clave para diferenciar acerca de una bronquiolitis respiratoria, ahí de una neumonía intersticial descamativa, más que todo es la distribución. Si es centro bronquialveolar, estamos frente a una bronquiolitis respiratoria, ¿no? Y si es difusa, estamos frente a un cuadro de neumonía intersticial descamativa. Entonces, la afectación en la neumonía intersticial descamativa, vamos a encontrar el patrón en vidrio deslustrado. Como vemos, va a ser más que todo afectación periférica, ¿no? Generalmente subpleural y basal, ¿no? Esta va a ser irregular o difusa y en ocasiones va a estar asociado a enfisema también, ¿no? Entonces, lo que acá resalta más que todo que es periférica, el patrón en vidrio deslustrado, la presencia de patrón reticular, ¿no? La presencia de quistes también, ¿no? Estamos frente a un corte axial de una tomografía, ¿no? En el cual vamos a observar lo que es la presencia del enfisema centrolobulillar, ¿no? Y así también las opacidades en vidrio deslustrado, ¿no? Que es lo característico de la neumonía intersticial descamativa. Acá igual en este corte coronal vamos igual a observar el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Bilateral a predominio basal y los enfisemas, ¿no? Centrolobulillares. Estamos frente a un caso de un paciente varón de 55 años, ¿no? En el cual en los lóbulos inferiores muestra extensas opacidades en vidrios deslustrados, ¿no? Los lóbulos inferiores, ¿no? Y también vamos a observar un engrosamiento moderado de la pared bronquial, ¿no? Acá. Esta otra imagen de un paciente varón de 43 años con antecedente de tabaquismo también, ¿no? En el cual vamos a observar el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Y también vamos a ver pequeños espacios quísticos, ¿no? Y que están presentes acá, ¿no? Esos pequeños espacios quísticos. Ahora, como tercer grupo, tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas agudas y subagudas. Dentro de estas tenemos la neumonía criptogénica organizada y la neumonía intersticial aguda. Ahora vamos a hablar de la neumonía criptogénica organizada. Este tipo de neumonía afecta tanto a hombres como a mujeres en igual porcentaje, ¿no? La edad de presentación más o menos a los 55 años. Los síntomas iguales tos, disnea progresiva, ¿no? Y que va a estar asociada a infecciones respiratorias y que no van a mejorar con el tratamiento de antibióticos. Eso es muy importante. En cuanto a los hallazgos histológicos, se va a caracterizar por la presencia de tapones, ¿no? Intraluminales, ¿no? De tejido de granulación dentro de los conductos alveolares y alvéolos asociados con cantidades variables de infiltrados de células mononucleares y macrófagos espumosos. En cuanto a los hallazgos radiológicos, más que todo la neumonía criptogénica organizada es de, como podemos ver acá, de distribución periférica o peribroncovascular, ¿no? Va a presentar consolidaciones, áreas de consolidaciones irregulares, ¿no? Bilaterales, ¿no? Y también va a haber la presencia del broncograma aéreo.
¿no? Va a haber también la presencia de la opacidad en vidrio deslustrado, las opacidades lineales también va a presentar, ¿no? Y la dilatación bronquial que va a ser leve. Dentro del diagnóstico diferencial radiológico de la neumonía criptogénica, tenemos cuadros de infección y aspiración, ¿no? La consolidación que aumenta en varias semanas, a pesar de estar en tratamiento con antibióticos, ¿no? Y que va a tener una distribución peribronquial o subpleural, ¿no? Y que es sugestivo de una neumonía criptogénica, ¿no? También otro diferencial sería la vasculitis, sarcoidosis, los adenocarcinomas mucinosos, el linfoma, ¿no? En cuanto a la consolidación subpleural, tener presente la neumonía eosinofílica crónica, ¿no? Y pacientes con múltiples masas grandes, ya sea con un tumor metastásico, un linfoma e infección, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a observar más que todo en los pacientes con neumonía criptogénica organizada, son las áreas de consolidación, ¿no? Como podemos ver acá, y el patrón en vídeo ilustrado, ¿no? Y el signo del broncograma aéreo. También la neumonía criptogénica organizada también puede producir el patrón de Crazy Pavin, ¿no? Que consiste en el vidrio deslustrado asociado con un engrosamiento septal, ¿no? Lo que vamos a ver acá. También vamos a ver en la neumonía criptogénica organizada lo que es las áreas hipodensas, ¿no? Circundantes, conocido como el signo del halo invertido también. Eso es lo que vamos a observar también en una neumonía criptogénica organizada. Esto de acá, este es un casito de una paciente de 54 años que estamos en una tomografía tórax corte coronal, ¿no? En la cual vamos a observar las consolidaciones, ¿no? Las peribronquial, ¿no? Que son extensas, acompañadas del patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Y en este otro lado vamos a observar cómo es la evolución, ¿no? Después de 3 semanas de tratamiento con corticoide, cómo es que ha habido una mejoría, ¿no? Ha disminuido lo que es el patrón en vidrio deslustrado, las consolidaciones también han disminuido bastante, ¿no? Entonces, estos pacientes sí responden muy bien al tratamiento de corticoides, ¿no? Ahora, en cuanto a la neumonía intersticial aguda, este tipo de neumonía es una patología rápidamente progresiva, indiferenciable en la clínica histopatológicamente, del síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? En cuanto a los hallazgos histológicos, se caracteriza por presentar 2 fases, una que es la fase exudativa temprana y otra que es la fase organizativa. En la fase exudativa temprana, más que todo se va a dar por la presencia de daño alveolar. Este daño alveolar va a ser difuso con formaciones de membranas hialinas, ¿no? Y inflamación, la presencia de inflamación intersticial aguda, ¿no? En cambio, ya en la etapa organizativa va a haber la presencia de proliferación de fibroblastos intersticiales y en el espacio aéreo va a haber ya la presencia de lo que es la fibrosis ya generalizada, ¿no? La neumonía intersticial, en cuanto a los hallazgos radiológicos, va a predominar el patrón en vidrio deslustrado, pero este patrón va a estar en parches, ¿no? Y va a afectar más que todo a la parte basal, ¿no? Y como vemos, también va a haber una dilatación bronquial. Pero lo más resaltante de la neumonía intersticial es el patrón de vidrio deslustrado en parches. En cuanto al diagnóstico diferencial, ese es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? La neumonía de origen criptogénico, ¿no? Y por la presencia de las áreas de consolidación, ¿no? Menos las bronquiectasias, también el engrosamiento de tabique, las opacidades reticulares. También otro sería la neumonía por neumocitis girovesi y la neumonía eosinofílica. Acá igual tenemos
una tomografía, ¿no? En corte axial donde podemos ver el patrón en vidrio deslustrado en parches, ¿no? Eso es lo característico de la neumonía intersticial, ¿no? En parches, bilateral y de distribución asimétrica, ¿no? Donde también vamos a observar el engrosamiento del septal interlobular. Igual acá estamos en una paciente con una neumonía intersticial aguda, ¿no? Un corte coronal, donde muestra la dilatación, ¿no? Y la distorsión de las vías respiratorias, ¿no? Y esto ya es sugerente de que ya está en una etapa organizativa de la enfermedad, ¿no? Más que todo, esta imagen del lado izquierdo, ¿no? Es cuando el paciente está en una fase exudativa debido a la presencia, ¿no? De opacidades en vidrio deslustrado, que es de afectación bilateral, y también la presencia de la consolidación, ¿no? En cambio, en el del lado derecho, ¿no? Ya está en una fase fibrótica, ¿no? Porque el paciente sobrevivió a la fase anterior, que es la fase aguda, donde está la presencia de la consolidación, el vidrio deslustrado, ¿no? Pero acá ya se muestra ya los cambios fibróticos, que es la presencia de las bronquiectasias, ¿no? Como podemos ver acá. Y estas bronquiectasias ya sean por tracción y distorsión, ¿no? Entonces, como último grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas tenemos a las raras, que son la neumonía intersticial linfoidea y la fibrolastosis pleuroparenquimal idiopática. La neumonía intersticial linfoidea es una neumonía de condición benigna, ¿no? Que se va a caracterizar por un infiltrado del linfoide intersticial, ¿no? La mayoría está asociada con otras condiciones, ¿no? Y en sí la neumonía idiopática, ¿no? Es bien raro el diagnóstico, ¿no? Y en cuanto a los hallazgos radiológicos, lo característico es la presencia del vidrio esmerilado, los nódulos mal definidos, el engrosamiento del tabique, ¿no? Va a haber la presencia de quistes de paredes delgadas, ¿no? De 1 a 30 milímetros, ¿no? Y va a haber también la presencia de los quistes van a estar alrededor de los bronquios y vasos, ¿no? Pero también va a haber el compromiso de afectación a los lóbulos inferiores y la formación de quistes peribroncovasculares, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, destaca la histocitosis de células de Langerhans, los linfagiolomiomatosis, el enfisema y la neumonía intersticial escamativa, ¿no? En cuanto a la evolución clínica del paciente, va a haber mejoría de lo que es el patrón en vidrio deslustrado, pero los quistes sí van a persistir, ¿no? Con el tiempo. Entonces, esto vemos cómo va a ser la afectación de la neumonía intersticial linfoidea, ¿no? Que vemos que es una afectación difusa, ¿no? Afecta todo, el parénquima pulmonar, y muestra el patrón resaltante es el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Y la presencia de los quistes, ¿no? Perivasculares. Como ya lo dije, con el tiempo revierte lo que es el patrón en vidrio deslustrado, pero las lesiones quísticas van a permanecer. Igual, acá son unas imágenes de un paciente con una neumonía intersticial linfoide, ¿no? En donde vemos, pues, ¿no? La presencia de los quistes, ¿no? Y el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Igual acá, los quistes y patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Con la presencia también de bronquiectasias también. Ahora, como última neumonía, tenemos la fibrolastosis pleuroparenquimal idiopática. Esta se caracteriza por ser una fibrosis rica en fibras elásticas, ¿no? Involucra a la pleura y el espacio subpleural, y más frecuente en los lóbulos superiores, ¿no? Va a tener una progresión en el 60% y ocasiona la muerte en un 40%. En cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a encontrar un engrosamiento pleural irregular, ¿no? Con cambios fibróticos subyacentes y
va a haber una pérdida del volumen superior. El diagnóstico diferencial, más que todo, es fibrosis pulmonar y familiar, ¿no? La enfermedad del tejido conectivo, como es la espondilitis anquilosante, la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, en un paciente con fibrolactosis pleuroparenquimal idiopática, como ya le dije, vamos a encontrar más que todo lo que es el engrosamiento pleural, ¿no? Que va a ser bilateral, ¿no? Irregular, también la presencia del patrón reticular, ¿no? Y que son compatibles con cuadros de fibrosis, ¿no? Bueno, como conclusiones tenemos que la fibrosis pulmonar idiopática es la patología más importante en este tipo de enfermedades por su prevalencia y pronóstico, ¿no? El correcto diagnóstico y clasificación de la neumonía intersticial idiopática implica un amplio debate multidisciplinario, ¿no? Y que dada la similitud de los hallazgos clínicos y patológicos, junto con la complejidad de los diagnósticos diferenciales y la necesidad de un seguimiento constante, la tomografía computarizada de alta resolución juega un papel fundamental en la evolución diagnóstica de estas enfermedades, ¿no? Esa es toda la biografía, doctor, y eso es todo. Gracias. Muy bien.